Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 410. Templo maldito XXX. Se acerca el final. La amabilidad del Okami tenía sentido. Al principio temí que fuera agresivo, éramos extranjeros poderosos irrumpiendo en su territorio, pero al vernos aniquilar a esa deidad cuya maldad se sentía a leguas, nos aceptaron como aliados de su estirpe. Logremos comunicarnos un poco, más allá de las palabras. Descubre que este pseudo dragón era muy viejo. Solo le quedaban unas pocas décadas de vida. Ya tenía descendientes, pero ninguno poseía aún su madurez ni su poder. Si no hubiéramos intervenido, el dragón y el dios seguramente habrían luchado hasta la muerte, destruyéndose mutuamente. Ahora, él nos consideraba amigos de la selva, protectores de su hogar y defensores de su gente. Aunque podía percibir la oscuridad en mi interior, la pureza de Elise y nuestra conexión servían como garantía. Para él, yo no era una amenaza, sino un mal necesario que protegía el equilibrio. Estábamos en buenos términos. Con el dios muerto y el culto disuelto, este viejo dragón podría pasar sus últimos años criando a sus hijos en paz. Por eso no le importaba rebajarse a divertir a quienes consideraban unos niños. No pude evitar sonreír al imaginar qué pensarían las chicas si supieran que este ser las veía como infantes. Aunque, considerando que el dragón tenía siglos de existencia, supongo que cualquiera de nosotros parecería un recién nacido a sus ojos. Tras un último chillido de despedida, el Okami se perdió en el horizonte. Las demás chicas regresaron al feudo, dejando el silencio tras de sí. Solo Elena permaneció a una distancia prudencial, moviéndose entre los escombros como una sombra, intentando captar algún rastro de inspiración o recolectar los jirones de energía necrótica que aún flotaban en el aire para sus estudios futuros. El ocaso teñía el cielo. De un lado, un rojo intenso. Del otro, la oscuridad que avanzaba lentamente. Finalmente, todo había terminado. Lo confirmé cuando apareció ante mí la pantalla con los resultados y las configuraciones post-campaña. Me senté sobre uno de los fragmentos del templo y comencé a trabajar. Ana se quedó cerca, observando las cicatrices del campo de batalla. Había presenciado cosas que desafiaban su realidad, eventos que no estaban destinados a ojos mortales y que, sin duda, la habían transformado. Estar cerca de la muerte transforma a cualquiera. Estar frente a un dios de la muerte, aún más. Sentía un vacío extraño, no de tristeza, sino de perspectiva. Se había vuelto dolorosamente consciente de su propia fragilidad y de lo inmenso que era el mundo más allá. En ese momento, Ana necesitaba un abrazo, consuelo y sentirse segura para superar esas sensaciones y la ayudara a transitar de vuelta hacia la normalidad que tanto anhelaba. Mientras yo deslizaba mis dedos por el aire configurando los resultados, ella se acercó con timidez. Me observó con curiosidad, esperando el momento justo para no interrumpir algo importante, hasta que la necesidad de afecto superó su cautela. ¿Qué estás haciendo?, preguntó en voz baja. La campaña ha terminado oficialmente, respondí sin dejar de mirar la interfaz. Estoy ajustando los parámetros de salida, restablecer el estado de Elise y el nuestro, y decidir qué impacto tendrán nuestras acciones en la línea de tiempo futura. ¿Entonces ya podemos irnos?, dijo con una mezcla de alivio y una repentina preocupación. ¿Nos vamos ahora mismo? ¿No podemos quedarnos un poco más? Aquí dice que podemos quedarnos entre una semana y media más, respondí. Al parecer, el cierre de la campaña debía coincidir con el tiempo en que, originalmente, el Okami y ese dios se habrían enfrentado hasta matarse mutuamente, dejando solo un día adicional para finalizar asuntos pendientes. Pero como intervenimos antes, aún nos quedaba ese margen. ¿Podemos quedarnos?, me preguntó, sujetando mi mano con una expectativa brillante en sus ojos. Sabía que este era nuestro tiempo, el último resquicio de soledad antes de volver a las responsabilidades del presente. No hay problema, le dije, rodeando su cintura con mi brazo y atrayéndola hacia mí en un abrazo firme. ¿Qué quieres hacer con este tiempo extra? ¿Volver a casa y follar una última vez?
Ana se acomodó contra mi pecho, dejando que su peso descansara en mí mientras una sonrisa coqueta desplazaba la sombra de la batalla. Quizás, murmuró, mirándome con picardía. O podríamos viajar. Ver los lugares que aún no hemos visitado en los días que nos quedan. Y luego, follar una segunda última vez. Bien, déjame terminar con estos ajustes y comenzamos nuestro viaje, dije con cierta emoción. Aunque mis clones habían explorado gran parte de este mundo, todavía quedaban rincones que quería saborear por mí mismo, y si podía hacerlo mientras disfrutaba de Ana, mejor. Por cierto, añadí, mirándola a los ojos, ¿hay algo que quieras olvidar o cambiar? El sistema puede revertir tu estado al momento exacto en que entramos en esta campaña. Podrías volver a ser más joven y o borrar ciertos recuerdos si lo deseas. ¿Volver a los 13? Preguntó Ana, sorprendida y visiblemente conflictuada. ¿Es obligatorio? ¿Prefieres quedarte como estás ahora? Pregunté con curiosidad. Se va a notar mucho el cambio cuando volvamos al presente. Añadí con una risa ligera. Ana guardó silencio un momento, observando sus manos y luego recorriendo con la mirada las curvas de su propio cuerpo, que se había desarrollado y madurado bajo el rigor y la magia de esta aventura. Bueno, me gusta cómo me veo ahora, admitió, deteniéndose en la firmeza de sus pechos y luego en el resto su figura. Creo que podría estar bien volver teniendo 15 años, ¿verdad? Me preguntó con una pizca de duda, buscando aprobación. Estaba encantada con su apariencia actual, pero temía que pudiera haber consecuencias. Lo que tú quieras, respondí, restándole importancia con un gesto. Como mucho, diremos que pegaste estirón o usaremos alguna ilusión si alguien hace demasiadas preguntas. Me acerqué a ella, frotando mi mejilla contra la suya antes de tomarme la libertad de apretar uno de sus pechos con suavidad. Definitivamente se había desarrollado bien, y sabía que, con el tiempo adecuado, solo seguiría floreciendo. Sin dudarlo, sellé las configuraciones finales tal como ella deseaba. Me puse en pie, dejando atrás los restos del templo, y le extendí la mano para ayudarla a levantarse. Bien, ¿a dónde quieres ir primero? ¿Volvemos al pueblo o tienes algún lugar especial en mente? ¿O prefieres que empecemos a quitarnos la ropa aquí mismo? Pregunté con una sonrisa picaresca. Aquí no, negó ella rápidamente. A pesar de que su cuerpo le pedía sexo para liberar el estrés acumulado, el lugar le producía una vibración inquietante. El aire seguía saturado de magia residual y energía necrótica, algo que a una mortal como ella la hacía sentirse fuera de lugar. Además, se miró el cuerpo con una mueca de incomodidad. Primero busquemos un sitio para lavarnos, me siento muy sucia. A pesar de que los hechizos de limpieza habían retirado la sangre, el sudor y la tierra de su piel, la sensación psicológica de la batalla seguía pegada a ella. Yo me encargaré de dejarte mucho más sucia, después me burlé, atrapándola en un abrazo posesivo mientras preparaba el viaje. Nos perdimos en unos 10 minutos de besos intensos, saboreando la victoria y la mutua compañía, hasta que el aire vibró y desaparecimos por completo de las ruinas del templo, dejando atrás el pasado para disfrutar de nuestro tiempo robado. La noche había caído y las estrellas dominaban el firmamento. En un recodo del río donde la corriente se ensanchaba y se volvía mansa, una zona apenas iluminada servía de refugio para dos cuerpos desnudos. ¡Ah! Se sobresaltó Ana, girándose bruscamente. Creo que un pez acaba de chocar contra mí, otra vez. No, ya los expulsé a todos. Dije, rodeándola con mis brazos y riendo entre dientes. Aunque supongo que eso no es mucho mejor para ti. Es bastante mejor que un pez, respondió ella, sellando la broma con un beso. Me asusté mucho la primera vez. Incluso sentí como si me hubiera mordido. Miedo es el que tengo yo. Creo que en esta parte del mundo vive un pez que se mete por la uretra, admití con un leve estremecimiento. ¿Los peces hacen eso?, preguntó Ana, horrorizada por la idea. No lo sé y no pienso averiguarlo, me detuve un momento, pero asegúrate de no mencionárselo a la vender cuando volvamos. Ya tengo suficiente con sus fetiches semanales. Lo último que necesito es que quiera meterme cosas. O meterse ella misma. No importa, olvidémoslo. Ana rió, aún sin comprender del todo lo aterradora que podía llegar a ser la vender, pero de pronto se congeló, sintiendo una presión familiar. Lo que está intentando entrar ahora. ¿Verdad?, preguntó con una tensión juguetona luego de lo mencionado. Me encantaría asustarte y decirte que no, pero me conoces demasiado bien como para identificar la forma, respondí. Capítulo 411. Templo maldito, final.
La vuelta al presente. Creo que pronto llegaremos, dije, escrutando el horizonte donde la selva parecía fundirse con el cielo. Me reí, echando una mirada burlona hacia atrás. Apúrate, que no tenemos todo el día. Cállate. Se escuchó la voz de Ana detrás de mí, cargada de resentimiento y fatiga. Caminaba con evidente dificultad, dando pasos cortos y tensos, esforzándose por mantener una expresión neutral que no delatara su situación, aunque de vez en cuando me lanzaba miradas que destilaban odio fingido. Que te haya dejado hacerlo por ahí no significaba que quería que lo hiciéramos todos los días, se quejó débilmente, frotándose el trasero con cautela. Ya ni siquiera lo siento, te advertí que te lo dejaría entumecido, me burlé, disfrutando de su indignación. Eres malo, murmuró cuando finalmente me alcanzó. Se dejó caer contra mi pecho, golpeándome débilmente con sus puños. Ya no quiero caminar, ni hacer nada. Descansemos aquí, por favor. Ante su tono suplicante, suspiré y asentí. Tenía un objetivo en mente, pero podía enviar a un clon para que se encargara. Después de todo, el tiempo de la campaña se agotaba y a este ritmo no llegaríamos a ninguna parte. Con mi confirmación, el rostro de Ana se iluminó de alivio. Apuntó con su varita a una roca plana en el suelo. Engorgio mayor, Spongifi, susurró. Con 2 sencillos hechizos, transformó la pequeña piedra en un lugar para reposar bajo el cielo despejado. Sin dudarlo, se arrojó sobre ella, quedando boca abajo con el trasero en alto. Se levantó la falda sin pudor, te odio, volvió a quejarse, aunque soltó un suspiro de placer al sentir el alivio de la inactividad. Ahora ponme crema, maldito bastardo que se niega a curarme. Solo quería que tuvieras la experiencia más natural posible, me burlé mientras me acercaba. Le dejé un tazón con frutos secos y nueces enfrente, que ella empezó a devorar con ansia. La verdad es que había sido una semana relajante, aunque intensa. Habíamos viajado, explorado y follado sin descanso. No nos detuvimos demasiado en ningún lugar. Recolectamos algunos especímenes raros y visitamos pueblos que habían regresado a un estado primitivo tras los eventos causados por ese dios, pero el tiempo apremiaba. Me subí a la roca, justo detrás de ella, admirando el fruto de mi trabajo de estos días. Aunque ella protestara, sí la estaba curando con mis habilidades, pero solo lo suficiente para que su anatomía no se destrozara, como ella decía. Estructuralmente estaba perfecta, hermosa. Solo el color rojizo delataba el uso constante de su zona más privada. Saqué un pequeño frasco de su alforja, una crema medicinal que ella misma había creado y de la que se sentía orgullosa. Unté mis dedos y comencé a extenderla. Ana soltó gemidos de puro alivio. Al escucharla y ver su cuerpo así de expuesto, no pude evitar emocionarme. Comencé a amasar sus nalgas mientras distribuía la crema con una intención que ya no era médica. ¿Te gusta?, pregunté maliciosamente. SHHH, respondió ella con pesadez, entregada al alivio tras la caminata. Pero mi paciencia se había agotado y mi ropa ya se había desvanecido. Ana se extrañó cuando mis manos dejaron de aplicar la crema, y antes de que pudiera quejarse, mientras mi cuerpo real devastaba a Ana al borde de la inconsciencia, mi clon proseguía su peregrinaje. No era una misión urgente, ni un misterio particularmente importante. Era, más bien, una inquietud persistente. Desde hacía rato, mis varitas vibraban con una intensidad creciente, como si respondieran a algo o a alguien. Atravesé los últimos tramos del Amazonas, avanzando hacia el suroeste. El paisaje empezó a cambiar poco a poco en un bioma más abierto, donde los árboles gigantes cedían paso a las estribaciones montañosas. La vibración aumentaba. No era solo un estímulo físico. Había algo más y una sensación difícil de describir, como un eco lejano, una familiaridad que no lograba ubicar. Apreté el paso, viajé sin descanso. El tiempo se agotaba, y no sabía cuánta distancia faltaba. Cada segundo que pasaba hacía más probable que no llegara a descubrir el origen de aquella resonancia. Y entonces, cuando ya empezaba a asumir que no lo lograría y la sentí. Una presencia poderosa, una autoridad que destacaba sobre el reino mortal. En los últimos minutos que quedaban en este mundo, alcancé la cima de un monte donde la luz solar parecía concentrarse con una pureza divina. Allí, pastando con una elegancia serena, se encontraba una llama colosal. Su lana era de un blanco tan inmaculado que hería la vista, y de su cuerpo emanaba un aura sagrada y poderosa que la situaba, sin duda, en el rango de un semidios. La criatura me miró.
No parecía perturbada por mi presencia. Su tranquilidad era la de un ser que ha visto pasar los siglos sin inmutarse. Sin embargo, sus ojos antiguos no se fijaron en mí, sino en mis varitas. No lograba descifrar cuál era el vínculo. En la leyenda de las jarjachas no había rastro de algún protector sagrado de esta estirpe, pero alguna conexión parecía innegable. Lamentablemente, el conocimiento se me escapó de entre los dedos. El tiempo se agotó en ese último intercambio de miradas, dejando el misterio suspendido en la bruma de la historia. Cueva del dragón. El aire vibraba con los ecos del combate en el exterior. Un Okami rosado se agitaba en su nido y a su lado dos figuras. «Volvimos. Volvimos», exclamó Ana con una mezcla de sorpresa y euforía. Se revisó las manos, su cuerpo y su ropa que le quedaba ajustada. Seguía luciendo un desarrollo físico casi igual al de su estado al final de la campaña. «Estamos de vuelta», aulló, celebrando el fin de la odisea. «Sí, bienvenida de nuevo al presente», respondí con un tono cómico. Ana se giró para mirarme y se quedó de piedra. Ante ella ya no estaba el joven maduro de la selva antigua, sino mi versión anterior, más baja que ella. «Oh, tú estás, como antes», fue lo único que pudo articular ante el drástico cambio. «Prefiero mantenerme acorde a lo que corresponde», expliqué brevemente. Sería difícil explicarle a mi familia, por no hablar de las complicaciones con las demás chicas. No es la primera vez que termino una campaña así. «Espera, ¿cuántas veces has hecho esto?», preguntó Ana con una ansiedad creciente. «¿Qué edad tienes en realidad?». No lo sé», admití, encogiéndome de hombros. «Perdí la cuenta hace mucho». «¿Entonces eres muy viejo?», preguntó entre tímida y curiosa. Tras todo lo vivido, su amor por mí era inquebrantable, pero la idea le resultaba extraña. «Sí y no, es un tema que tengo pendiente de solucionar», respondí con una solemnidad momentánea, perdiéndome en mis pensamientos sobre el tiempo y la existencia. Pero decidí desviar el tema con mi estilo habitual. «¿Por qué preguntas? ¿Te molesta que un anciano te haya dado por el culo toda la semana?». Me acerqué y la rodeé con mis brazos, presionando con mis dedos la zona que tanto habíamos castigado. «No». Me empujó, roja como un tomate. «Ni se te ocurra. Ese lugar está oficialmente cerrado». Se cubrió la retaguardia, tensa. «Volvimos, mi cuerpo se sanó y pienso mantenerlo intacto. Si quieres algo, tendrás que buscar otro agujero». Me eché a reír y la atraje de nuevo hacia mí. Ella, aunque fingía resistencia, se fundió en mi abrazo con una sonrisa, aunque ahora no podía apoyarse en mi pecho como antes. Las cosas habían cambiado. Ahora ella era más alta, y mi cabeza descansaba cómodamente entre sus pechos, una ventaja táctica que no pensaba desaprovechar. Sin embargo, el momento se rompió cuando el Okami soltó un chillido de terror. La cueva tembló violentamente por una explosión cercana en el exterior. «Bueno, parece que el trabajo no ha terminado», suspiré, tronando mi cuello mientras miraba hacia la salida. «Voy a causar una masacre de cultistas por segunda vez. ¿Vienes?». Ana miró al Okami, que se negaba a abandonar su nido por puro pánico. «Claro que voy», dijo, buscando instintivamente su cinturón de alforjas, solo para recordar que se había quedado en el pasado. «Toma», le entregué una copia exacta que había sido comprada al mercader del feudo. «Gracias», sonrió ella, ajustándoselo y recuperando su confianza de bruja guerrera. «Bien, vamos. Yo me encargo de los peligrosos». Dejé un clon custodiando al Okami y me lancé por los túneles hacia la luz. En el exterior, la selva era un infierno. Las amazonas, los cultistas y traficantes se despedazaban en un intercambio frenético de hechizos. Cadáveres de ambos bandos alfombraban el suelo, y hasta las bestias locales se habían unido a la refriega. Algunas defendiendo su hogar, otras esclavizadas por los traficantes para atacar a sus propios congéneres. De pronto, un rugido atronador emergió de las profundidades de la cueva. No era un grito de guerra, era un sonido que despertaba miedos primitivos enterrados en el alma de cada hombre presente. Tanto las amazonas como los líderes del culto se detuvieron, mirando hacia la entrada oscura. Muchos pensaron que el Okami iba a hacer su aparición final para morir luchando, pero se equivocaban. Garr. Un alarido aterrador precedió a la salida de un horror desconocido. Mi figura monstruosa emergió rectando a una velocidad antinatural. Un cuerpo serpenteante con dos garras poderosas que desgarraban el suelo. Desplegué mis alas, elevándome hacia el cielo sobre los invasores mientras una aura visible de negrura y sangre me envolvía.
Caí sobre el territorio enemigo como una bestia desbocada. Garras, dientes, tentáculos y mi larga cola se movieron con una ferocidad ciega, desmembrando a los incautos que aún no habían salido del estupor del miedo. La masacre había comenzado. Capítulo 412. El fin de la batalla del Amazonas. Mi irrupción en el campo de batalla no solo cambió las tornas, las hizo ánicos. Mi sola presencia era un decreto de muerte para cualquier invasor lo suficientemente estúpido como para no huir. Yo era un horror destilado de las pesadillas más oscuras, una criatura que no encajaba en los bestiarios conocidos, emanando una malevolencia que asfixiaba el aire. No era solo mi magia la que resultaba opresora, sino la extrañeza de mi fisiología. Mi fuerza física rivalizaba con la de los dragones más poderosos, y mi inteligencia táctica superaba por mucho la desesperación humana. Mis fauces parecían succionar la vitalidad y el mana del ambiente, dejando a los soldados débiles antes de tocarlos. Por si fuera poco, algunos enemigos simplemente estallaron en una niebla escarlata que, bajo mi control, se transformó en una tormenta de cuchillas de sangre que barrió las filas invasoras. Las bestias, tanto aliadas como enemigas, no dudaron. Huyeron despavoridas, ignorando las órdenes de sus esclavistas o sus lazos de lealtad. En mí, sentían a un destructor imparable. Las amazonas, aunque desconcertadas por mi aspecto demoníaco, no tardaron en vitorear al ver cómo sus opresores eran masacrados por este aliado inesperado, por muy siniestro que pareciera. Los líderes del culto comprendieron que la derrota era inminente. Desesperados, decidieron intervenir y jugar sus cartas más altas. Como altos mandos, poseían reliquias forjadas en la antigüedad. Algunos portaban artefactos imbuidos con vestigios de poder divino, otros habían fundido esa esencia necrótica directamente en su carne como una reserva de energía final. Pero ocurrió algo inaudito. En el momento en que se acercaron, el poder divino residual que empuñaban comenzó a temblar de forma etérea. Era una reacción instintiva, casi consciente. El eco de su dios sentía un pánico ancestral ante el ser que lo había derrotado siglos atrás. Los clérigos, incapaces de interpretar ese miedo metafísico, solo veían con confusión cómo sus reliquias parpadeaban y fallaban de forma errática. Yo sentí esas auras poderosas convergiendo hacia mí, preparando un ataque desesperado, pero no mostré ni un ápice de temor. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado ni qué métodos hubieran desarrollado estos magos modernos. Después de haber luchado y vencido al verdadero dios al que adoraban, estos pobres fragmentos de su poder en manos de mortales eran poco más que juguetes rotos. Manteniendo mi fachada de bestia salvaje, me lancé sobre ellos para desmantelar no solo sus planes, sino su existencia misma. La coalición de traficantes y cultistas estaba a punto de descubrir que no se enfrentaban a un monstruo, se enfrentaban a su inminente final. Las amazonas observaban la carnicería con una mezcla de gratitud y pavor. Aunque la bestia estaba despedazando a sus enemigos, el aura de horror que desprendía era tan densa que muchas temieron que, tras acabar con los invasores, ellas o el propio Okami serían las siguientes en el menú. Sin embargo, la tensión del campo de batalla dio un vuelco con la llegada de una nueva combatiente. Una joven de piel bronceada, vistiendo el uniforme de Castelobruxo que ahora parecía quedarle pequeño debido a su reciente desarrollo físico, se lanzó a la refriega. Era una completa desconocida. Entre los diversos grupos que habían acudido a defender la cueva, nadie lograba identificarla como uno de los suyos. Pero su anonimato no importó mucho frente a la eficacia de sus actos. Con movimientos que denotaban experiencia, se introdujo en el campo de batalla de forma discreta, evitando el centro de atención, pero desplazándose siempre hacia los puntos más críticos del combate. De un cinturón lleno de pequeñas esferas fue extrayendo, una tras otra, distintos objetos. Semillas, vides enrolladas, pequeños frascos de poción. Al principio su presencia apenas se notó, pero pronto su contribución comenzó a hacerse evidente. Desde técnicas de control de masas hasta la invocación de plantas agresivas en medio de los grupos enemigos, sus métodos eran variados y, en muchos casos, bastante originales. Aquella joven luchaba como si fuera una amazona de pura cepa que hubiera vivido toda su vida en la selva, utilizando el propio entorno no solo como escenario, sino como un arma. Ana se había unido al combate y con una ferocidad que parecía querer demostrar su valía. Desde la aparición del antiguo dios de la muerte se había sentido terriblemente inútil. Pero ahora aquello era una guerra en la que sí podía participar, así que decidió darlo todo, como si cada enemigo derrotado realmente contara. Resultaba curioso.
Cuando toda esta aventura comenzó, Ana había sido muy reacia a quitar una vida. Incluso ahora, sabiendo que este mundo era real y no un reino imaginario como aquel anterior donde todo volvería a la normalidad al final, seguía dispuesta a mancharse las manos de sangre. Claro, estos eran personas malas. Querían matar a una criatura majestuosa y no solo eso. Ana luchaba con furia renovada por todos los cadáveres que veía a su alrededor. Aquellas amazonas, aquellas mujeres que las habían ayudado y ahora estaban muertas. Y ella simplemente no podía soportarlo. Ciertamente, el reto era mayor. Estos no eran los magos primitivos del pasado con rituales lentos, sino magos modernos con hechizos estándar, inmediatos y eficaces. Si no fuera por el acondicionamiento físico y la disciplina de combate que obtuvo bajo mi tutela, Ana se habría visto superada. Además, debía luchar con precisión. Ataques de gran escala como su polvo de pixie estaban descartados para evitar el fuego amigo entre las amazonas dispersas. Aún así, Ana se abrió paso, rematando a cualquier mago que lograra escapar de mi masacre inicial. De vez en cuando, alzaba la vista hacia mi forma monstruosa. Aunque ya me conocía en este estado, nunca dejaba de asombrarla en lo que me convertía. ¿Quién eres?, exclamó una amazona de alto rango, abriéndose paso a sangre y fuego hasta alcanzar la posición de Ana. Ambas quedaron espalda contra espalda, despachando a un grupo de traficantes que intentaba flanquearlas. Ana no respondió con palabras de inmediato. En su lugar, golpeó el suelo con su varita, haciendo que una barrera de vides espinosas brotara de la tierra, empalando al enemigo más cercano y creando un muro protector para las guerreras heridas. «Soy Ana», gritó finalmente. «¿Ana?», repitió la líder amazona, frunciendo el ceño. El nombre le resultaba familiar, pero el acento era extraño. Sin el traductor mejorado de la campaña antigua, la traducción estándar de Ana era rudimentaria, haciéndola sonar igual que cuando llegó a Brasil por primera vez. La amazona la recorrió con la mirada, incrédula. «Eres la niña de las flores», exclamó con una sorpresa que casi le hace bajar la guardia. «Sí, esa», respondió Ana con una sonrisa cansada mientras seguía atacando sin detenerse, obligando a los traficantes a retroceder. «Casi me olvido de que aquí también me llaman así». «¿Pero y cómo?». La amazona la observó con atención. La había visto antes en la tribu, y la chica que recordaba era muy diferente. El cambio físico podía explicarse con magia o pociones pero su actitud no. Aquella determinación no era la de la misma niña. «¿Dónde está el demonio sanguinario?». «Matándolos a todos», contestó Ana con naturalidad, señalando hacia el frente. Allí, mi figura monstruosa había crecido en tamaño y ferocidad. La devastación que estaba sembrando era absoluta. El campo de batalla se había convertido en un matadero unipersonal. «Ese es él». La líder y las amazonas que habían logrado reagruparse a su alrededor exclamaron al unísono, paralizadas por un instante. Todas fueron testigos de mi inmensidad y del poder que emanaba de cada uno de mis ataques. El resultado de la guerra ya estaba decidido. Desde mi aparición, las bajas enemigas habían sido tan masivas que cualquier ejército normal ya se habría retirado. La única razón por la que la lucha continuaba era porque no les estaba dando escapatoria. Los estaba acorralando, cazándolos como a ratas en una jaula de sangre. Para las amazonas, yo era un demonio encarnado. En sus mentes, las leyendas de los viejos dioses malvados que acechaban en la selva empezaron a cobrar vida. Ana se habría reído de haber conocido sus pensamientos. No solo porque ella sabía que yo era mucho más, sino porque ella misma había conocido a esos dioses malvados. La batalla llegó a su fin. El 90% de las fuerzas enemigas yacía inerte sobre el barro, y más de la mitad de esas bajas habían ocurrido en los escasos minutos posteriores a mi llegada. Los pocos cultistas y traficantes que lograron escapar lo hicieron con el alma rota, llevando consigo una nueva historia de un nuevo horror de la selva que se propagaría como una plaga por la región. Los líderes de ambos grupos yacían muertos en el campo de batalla. Quizás los traficantes, que tenían cabecillas en otros lugares de su organización, estarían en mejor posición para reorganizarse. Pero el culto ya había perdido demasiadas figuras importantes. Sería difícil que se recuperaran, si es que esa religión no terminaba diluyéndose en los ríos del tiempo hasta desaparecer o transformarse en algo completamente distinto de lo que una vez fueron o soñaron ser. Con todo terminado, fui recuperando mi forma normal mientras me dirigía a las fuerzas amazonas que se replegaron a las posiciones originales, fuera de la cueva.
Con el silencio reclamando la selva, recuperé mi forma humana mientras caminaba hacia las posiciones de las amazonas. Allí encontré a Ana. Estaba sudada, cubierta de sangre ajena y hollín, con algunas heridas menores que ella misma había intentado restañar. Era la viva imagen de una guerrera salvaje y belicosa. Me acerqué a ella y le di un beso cargado de la adrenalina postguerra. Mis manos, envueltas en una suave energía curativa, comenzaron a bailar sobre su cuerpo para cerrar sus heridas. Lo hiciste bien, le susurré. Gracias, pero tú hiciste la mayor parte, respondió ella, mirando con humildad a las amazonas supervivientes. Además, no estuve sola. Las guerreras nos observaban con una mezcla abrumadora de emociones. Asombro, consternación y un miedo reverencial. La líder se adelantó, inclinándose en un saludo respetuoso que denotaba absoluta gratitud. Demonio, digo, Red. Gracias por salvarnos, murmuró con la voz ronca. No hay de qué. Por cierto, ¿dónde está Niara? Pregunté, recordando a nuestra guía. La expresión de la líder se ensombreció. Intercambió una mirada complicada con sus compañeras y dio una orden silenciosa. Poco después, dos amazonas se acercaron transportando un cuerpo inerte, con el torso lacerado y un brazo carcomido por el fuego mágico. Niara. Ana se cubrió la boca con horror. No podía creer que su amiga hubiera caído. A mi lado, ella se había acostumbrado a que nadie importante muriera. Mi presencia solía ser un seguro de vida absoluto. Fue una de las que lo vio todo en la lucha, dijo la líder amazona con solemnidad. No temió a la muerte cuando se lanzó al frente para defender su hogar y su deber como amazona. Sus palabras no eran solo para Niara, sino también para todas las guerreras caídas ese día. ¿Ready? Ana me miró con ojos suplicantes. Se había acostumbrado a buscar respuestas en mí. Está bien, suspiré, fingiendo que solo lo hacía cedinegdo ante sus lágrimas. Con un solo mensaje, Helena emergió del feudo. Su presencia espectral y opresiva sobresaltó a las amazonas, pero no me detuve. Mientras yo restauraba el tejido y la estructura del cadáver de Niara, Helena empleó las artes nigrománticas que había estado perfeccionando para interceptar el alma de la guerrera antes de que cruzara demasiado el velo. Como su muerte era reciente, el vínculo aún era rastreable. Bajo un gran esfuerzo, Helena sostuvo el alma durmiente de Niara y la forzó a descender sobre el cuerpo que yo acababa de reparar. El organismo, llevado artificialmente al umbral de la vida pero aún vacío, recibió el impacto espiritual. Sin embargo, no era suficiente. La muerte dejaría su marca, y su vida podría convertirse en algo torcido. Algo cercano a la existencia de un muerto viviente, al menos en lo espiritual. Entonces, añadí el ingrediente final para un milagro absoluto. Una pizca de poder divino de Elise. Una esencia pura y neutra que actuó como el catalizador definitivo. Guiado por el hechizo de Helena, un brillo dorado estalló desde el pecho de Niara mientras sus pulmones se expandían en una bocanada de aire súbita. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de luz y vitalidad. Bienvenida de nuevo al mundo de los vivos, dije con una sonrisa. Capítulo 413. Postguerra del Amazonas. ¿Dónde estoy? Balbuceó Niara, con la voz aletargada como si despertara de un sueño. El silencio que siguió fue absoluto. Excepto por Ana, que te miraba con una mezcla de orgullo y alivio, el resto de las amazonas estaban sumidas en un estupor reverencial. Habían sido testigos de lo imposible. Niara se incorporó con lentitud, aturdida por la intensidad de las miradas que la rodeaban. El recuerdo de la lucha volvió a ella como un latigazo. Se sujetó instintivamente el brazo que recordaba calcinado y buscó a su alrededor el fragor de la batalla, pero solo encontró un paisaje de victoria y ruina. ¿Terminó la guerra? ¿Ganamos? Preguntó, intentando ponerse en pie. Una breve incomodidad recorrió su cuerpo, pero se disipó tan rápido como había llegado, dejando una sensación de vitalidad inesperada. Nadie respondía. La atención de las guerreras no estaba en la superviviente, sino en quien había realizado un milagro o quizá algo prohibido. Red, pronunció la líder, sin atreverse a usar ningún otro título, temiendo que cualquier palabra fuera insuficiente. Si te preguntas si puedo hacer lo mismo con el resto, la respuesta es no, sentencié, adelantándome a sus pensamientos. Una resurrección perfecta como esta es extremadamente costosa y solo es deseable instantes después del deceso. Lo hice con ella por puro capricho. ¿Resurrección? Susurró Niara, palideciendo al empezar a comprender la magnitud de lo ocurrido. Las amazonas callaron.
Aunque el deseo de recuperar a sus hermanas caídas era punzante, el temor a mi poder pesaba más. Algunas retrocedieron, dudando si la mujer frente a ellas era realmente Niara o una artimaña malévola de mi parte. Por supuesto, traer de vuelta a los muertos de una forma menos completa, es posible, añadí, mirando de reojo a Elena, quien no dejaba de orbitar alrededor de Niara como una científica examinando el resultado de su experimento. Elena puede intentar reanimar a algunas más, pero no será un estado perfecto. Se sentirán extrañas en sus propios cuerpos, la vida les pesará. Deberían asegurar su deceso en un año si no quieren que sus almas sufran repercusiones permanentes, ¿no es así? Le pregunté a mi amada espectral. 8 meses sería el límite de seguridad, respondió Elena con indiferencia, lanzándole una última mirada analítica a Niara antes de apartarse. El ambiente se volvió pesado de inmediato. Las amazonas intercambiaron miradas tensas. Aquello no era una decisión simple, ni algo que pudiera tratarse a la ligera. Sin perder tiempo, comenzaron a llamar a las demás dirigentes para discutir la posibilidad. Mientras tanto, Ana y yo nos quedamos con Niara, explicándole lo sucedido ante su absoluta incredulidad. Gracias al poder divino de Elise, ella no sentía el rastro de la tumba. Para sus sentidos, solo había sido una siesta profunda. Y eso era precisamente el efecto de haber utilizado poder divino en su resurrección. Sin él, habría percibido de inmediato que algo dentro de sí estaba y mal. Poco después, las 5 líderes que restaban tras la masacre se me acercaron. Tras una breve pero intensa discusión, aceptaron el acuerdo. Estaban dispuestas a pagar el precio por unas últimas palabras, por un último adiós de 8 meses con sus heroínas caídas. Elena y uno de mis clones se alejaron con las guerreras para localizar los restos de aquellas que dejaron asuntos pendientes o familias desconsoladas. Como advertí, se trataba de un tiempo prestado. Solo se realizaría la reanimación en los espíritus que, contactados a través de la magia de Elena, expresaran el deseo de volver a pisar el mundo de los vivos. Aquello también llevó a una votación entre las amazonas. La simple idea de revivir a los muertos incluso de forma imperfecta era algo prácticamente inaudito en el mundo actual. No hizo falta que yo lo exigiera. El honor y la lealtad de las amazonas eran tan profundos que la discreción se daba por sentada. Y considerando la determinación con la que habían defendido aquella misión, no resultaba tan sorprendente. Intentaríamos devolver algunos más, pero era imposible hacerlo con todos los caídos. En realidad, aquello tampoco era un acto puramente caritativo. También serviría como entrenamiento para Elena en el arte de devolver la vida. Crear un muerto viviente era relativamente sencillo. Traer de vuelta a alguien de verdad era otra cosa muy distinta. Aunque Elena había desarrollado mucho sus habilidades, aquella era la primera vez que lo hacía fuera de una aventura, de un laboratorio o de un entorno controlado. Además, las amazonas estaban reconociendo una gran deuda conmigo. Ya existía algo similar por la profecía si es que llegaba a cumplirla, pero aún así me resultaba agradable sentir que nuestra relación con ellas se volvía más profunda. No negaré que la idea de una orgía con estas fieras guerreras cruzó mi mente. Tienen un encanto tosco y rudo que resulta extrañamente atrayente. Pero en fin. Tras recorrer la zona y asegurarnos de que no quedarán cabos sueltos, regresamos hacia la cueva. Fue entonces cuando surgió la pregunta que todas parecían estar conteniendo. ¿Ese asunto ya está completo?, preguntó la líder amazona. Las demás dirigentes, que nos esperaban cerca de la entrada, prestaron atención de inmediato. Me miraban con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Se referían, por supuesto, a Okami. Mi salida precipitada para unirme a la lucha las había dejado en ascuas. No sabían si la profecía se había cumplido. La guerra había terminado, sí, pero solo la culminación de ese rito sagrado les traería la paz definitiva. No, no lo hice, todavía respondí, poniendo los ojos en blanco. Ana, a mi lado, se sonrojó de inmediato al recordar la naturaleza del encargo. Con tantos eventos trascendentales, casi había olvidado que el propósito original de nuestra visita era que yo me apareara con esa criatura. Sé que no tenemos derecho a pedir más, Gran Red, dijo una de las líderes, hincando la rodilla en tierra, pero le suplicamos que nos bendiga con este último favor. Haremos lo que sea, secundó otra, siguiendo su ejemplo. Si necesita nuestros cuerpos para avivar su lujuria, los tiene aquí mismo. Sin dudarlo, desgarró su pechera de cuero, dejando sus pechos al aire. El resto de las amazonas, temiendo que mi falta de entusiasmo por el Okami fuera el obstáculo, imitaron el gesto.
Se despojaron de ropas y armaduras, arrodillándose en una súplica silenciosa y desnuda. Ver a ese grupo de guerreras fieras y curtidas mostrando su vulnerabilidad solo para que yo aceptara sacrificarme con la bestia era una imagen cautivadora. No eran bellezas delicadas, sino mujeres de músculos tensos y cicatrices de batalla, un espectáculo con un encanto salvaje. Vístanse, no tengo ganas de follarlas, por ahora dije suspirando, mientras caminaba hacia la oscuridad de la cueva. Vamos, Ana. Los demás, esperen aquí. Ana no sabía exactamente qué había decidido, pero aún así me siguió. Giró la cabeza una última vez para ver a las amazonas. Allí seguían, arrodilladas e inclinadas bajo el sol de la selva, observando nuestra partida con expresiones de súplica devota, dispuestas a cualquier cosa con tal de ver cumplido su destino. De vuelta en la profundidad de la cueva, observamos al Okami. La criatura se acicalaba con una parsimonia casi insultante, ajena al caos que acababa de ocurrir fuera. En el fondo, este ejemplar era bastante infantil, quizás por su juventud o simplemente por su naturaleza tonta. No tenía nada de la majestuosidad imponente de aquel Okami gigante que conocimos en el pasado, aunque compartieran el mismo linaje. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ana, acercándose para acariciar las plumas iridiscentes de la criatura. Tras haber lidiado con bestias colosales en nuestra aventura anterior, ya no mostraba el nerviosismo de antes. ¿Realmente vas a...? Se detuvo, la vergüenza tiñendo sus mejillas de un rojo intenso. No lo sé, tú dime. Eres mi mujer y, aunque ya no estemos en el pasado y hayas perdido los privilegios de esposa principal, te daré el voto de gracia, dije con una sonrisa burlancia. ¿Quieres que me folle a esta bestia o no, pequeña pervertida? Ana me dedicó un puchero, molesta por mis palabras. Sabía que estaba jugando con ella, poniéndola en una mala situación, pero aún así miró al Okami con seriedad. No es que quiera que lo hagas, admitió con una mueca de asco. Pero, ¿no es esta la profecía? ¿No es necesario para salvar la selva y a las amazonas? Me miró buscando una confirmación, esperando que yo fuera quien dictara la necesidad del acto para aliviar su conciencia. Bueno, las profecías se pueden romper, pero el tema es si tú lo aceptarías. Puedo ocultárselo a las demás, pero tú estás aquí y sabes exactamente qué significa esto. Así que, ¿cuál es tu veredicto? ¿Lo aceptarías? Bueno, supongo, dijo con dudas visibles. ¿Ya tienes sexo con Elise, no es, técnicamente, lo mismo? Planteó la idea como si intentara convencerse a sí misma. Sería solo una vez, por una buena causa. Podrías hacerlo rápido y olvidarlo. Vaya, me follo a un alicornio una vez y ahora soy el degenerado que se acuesta con cualquier bestia mágica, dije, fingiendo una ofensa profunda. Que Elise no te escuche, o te convertirá en pasto. Yo no dije eso. Protestó, enfurecida porque sabía que la estaba provocando a propósito. Me reí y la atraje hacia mí en un abrazo posesivo, dejando que mis manos vagaran por sus curvas con familiaridad, palmeando su parte un par de veces. Está bien. En realidad, no sería la primera criatura no humana de mi lista, además de Elise. ¿Lo hiciste con otras?, preguntó, entre el asombro y la incredulidad. Es un tema largo. Sé que aún te cuesta aceptarlo, incluso lo de Elise solo lo asimilas porque es una diosa y te cae bien, me burlé. Pero sí, aunque no fue tan animalesco como crees. Usé algunos trucos para que la experiencia fuera diferente. Y ninguna fue por placer ciego, siempre hubo un objetivo mayor. Como ahora. ¿Quiénes, o qué fueron?, preguntó, aunque su expresión decía claramente que preferiría no saber la respuesta. Eso no importa ahora. Lo sabrás cuando te acostumbres y aceptes el sexo y la procreación no humana. Pasar tiempo con Rubio Dito te ayudaría a abrir la mente, dije, acariciando su cabeza con calma. Ahora, no es que quiera sumar puntos a mi título de magi zoofílico, pero tengo curiosidad por ver a ese guardián de la selva que nacerá de esto. Y como tú misma dijiste, es mi responsabilidad. Mentiroso, refunfuñó Ana, golpeando mi pecho, aunque en el fondo aceptaba la situación. Sabía que ayudar a las amazonas, a quienes ya consideraba sus amigas, era lo correcto. Que conste que, por hacerme pasar por esto, me deberás una deuda impagable. Ni siquiera tu culito será suficiente para compensar el trauma, dije, cubriéndome con una falsa modestia. Cállate. Y ya te dije que no vas a tocarme ahí. Resopló, aunque sus labios dibujaban una sonrisa. El jugueteo entre nosotros siempre lograba relajar la tensión. Yo, te espero afuera, añadió, intentando escabullirse. Oh, no.
De eso nada, señorita, la retuve con un suave hilo de magia, atrayéndola de vuelta. ¿Qué? Pero tú vas a... Ana, sí, y como tú eres quien me está empujando a cumplir con mi deber, dije victimizándome antes de soltar una risa maliciosa, te vas a quedar aquí y vas a verlo todo. No. Negó rápidamente, horrorizada ante la idea de presenciar el acto. No te costó nada verme con otras mujeres antes, me quejé falsamente. Eso era diferente. Ana, pues no voy a hacerlo sin que mi mujer me haga compañía, declaré, cruzándome de brazos. ¿Y si resulta traumático y necesito tus mimos para superarlo? Ana negó una y otra vez, pero tras mis súplicas exageradas y la firmeza de mi agarre, terminó cediendo. La obligué incluso a ayudarme a desvestirme, arrancándole la promesa de que me quitaría el sabor a Okami con sexo intenso cuando terminara. La idea la dejó visiblemente incómoda. Ser follada después del Okami era casi como participar indirectamente en un trío. Se puso pálida por un instante, pero con unos besos estratégicos y caricias expertas, logré disipar sus dudas, reemplazándolas por un calor lujurioso que aparecía y desaparecía cada vez que recordaba dónde estábamos y qué iba a suceder. Capítulo 414. Cumpliendo la profecía. Me acerqué al Okami y extendí mi mano, acariciando su cabeza. La criatura respondió frotándose contra mi palma con una docilidad casi doméstica. Aunque mi deber allí era el apareamiento, parecía que yo era el único poniendo de mi parte. El Okami no mostraba el más mínimo indicio de excitación, cortejo o sumisión. Quizás yo no era un macho de su especie lo suficientemente apetecible, o quizás su naturaleza era simplemente así de infantil. A pesar de que sus rasgos indicaban que estaba en edad de procrear, parecía más dispuesta a jugar que a cumplir con su linaje. No sabía si era por haber sido criada por las amazonas o por esa herencia degenerada de dragón que nubla sus instintos primarios. En fin, yo era precisamente la persona que menos debía preocuparse por la falta de deseo sexual en una pareja, fuera de la especie que fuera. Mientras seguía acariciándola, activé lujuria y dejé que el aura se expandiera por la cueva. El Okami se detuvo en seco. Sus pupilas se dilataron y empezó a mirarme con una fijeza fascinante. Por supuesto, el efecto no se limitó a ella. A unos metros, Ana, atrapada entre el asco y el calor repentino, comenzó a sucumbir irremediablemente al influjo de mi habilidad. Aumenté la intensidad para acelerar el proceso y, al instante, el aire se cargó con el olor almizclado de un Okami en celo. Ana, que luchaba por no llevarse las manos a su intimidad, observó con asombro cómo la criatura saltaba de su nido y se enredaba en mi cuerpo como una boa constrictora. El instinto natural había tomado el mando. Me encontré envuelto en el cuerpo sinuoso del Okami, que buscaba mi virilidad con una precisión instintiva. Se parecía mucho al apareamiento de las serpientes. Una danza de nudos y fricción. Mi forma humana dificultaba este estilo de cópula. Habría sido mucho más sencillo y placentero cambiar mi morfología a algo más reptiliano, pero decidí no hacerlo, principalmente para no traumatizar más a Ana. Además, lo tomé como una experiencia educativa. Comprender este tipo de apareamiento humano-serpiente me serviría para cuando tuviera que darle la charla a Ruby. Supongo que es una necesidad para cualquiera que tenga una hija a la mía. Sacudí esos pensamientos y me concentré en la situación. El Okami reaccionó con un chillido agudo cuando finalmente encontró el contacto que buscaba, apretándose con más fuerza alrededor de mi cuerpo. No muy lejos, Ana observaba la escena con una mezcla complicada de emociones. Mi cuerpo desnudo estaba parcialmente atrapado entre los anillos del Okami, y el movimiento conjunto de ambos creaba una especie de danza extraña. No era algo que ella hubiera imaginado ver jamás. En su mirada se mezclaban incomodidad, incredulidad y también cierta fascinación difícil de negar. Dos cuerpos completamente distintos moviéndose al mismo ritmo. Una forma muy elegante de describir algo que, en el fondo, era simplemente el cumplimiento de una responsabilidad. No tenía intención de prolongarlo. Aunque no me molestaba la diversidad de mis parejas, normalmente prefería que existiera algún tipo de vínculo o interés real y aquí no lo había. Tiempo después, Ana y yo descansábamos en el suelo de la cueva, justo al lado del nido. Nuestras cabezas se apoyaban en el cuerpo del Okami como si fuera una almohada viva y emplumada. La criatura no parecía tener ningún problema con ello. De hecho, permanecía tranquila, observándonos con curiosidad. Ana pasaba su mano con desgano, intentando limpiarse con los restos de su ropa destruida. Aunque ya había usado magia de limpieza sobre sí misma, parecía incapaz de sacudirse la sensación psicológica de impureza.
¿Por qué tenías que hacer eso? Refunfuñó, sin dejar de frotarse con una mezcla de fastidio y resignación. No seas exagerada, no va a pasarte nada malo, dije juguetonamente, depositando un beso en su frente. Créeme, tenemos a una diosa con el poder de curar cualquier enfermedad. No es como si se te fuera a pudrir algo por un poco de variedad. Aún así, se siente sucio, insistió, arrugando la nariz. Si ella te entendiera, se sentiría muy ofendida, me reí mientras acariciaba el pico de Okami. La criatura nos observaba como si participara de la conversación, ladeando la cabeza con esa expresión tonta y carente de malicia que la caracterizaba. Ana guardó silencio. Tras haber conocido a Elise, a la gente jaguar y a tantas otras cosas extrañas, ya no podía despreciar a los animales con la ligereza de antes. La sola idea de herir los sentimientos de la criatura que nos servía de almohada la hacía sentir culpable. Aún así, tienes que evitar hacer cosas así. Todavía no me acostumbro, murmuró, acomodando su cabeza en mi pecho desnudo. Tras un breve silencio, preguntó con un hilo de voz. ¿Ya está? ¿Está embarazada? No es tan rápido. Esto llevará su tiempo, así que no veremos al guardián de la selva en una buena temporada, respondí mientras seguía acariciando a Okami. Podían pasar meses y tal vez años. Las gestaciones entre especies diferentes solían ser impredecibles. Aunque, en mi caso, eso no representaba realmente un problema. Desde que mi habilidad de editar bebés había subido de nivel, se había desbloqueado una opción nueva: edición predeterminada. Básicamente, permitía preparar una especie de plantilla genética para futuros descendientes con un individuo /S específico. Cerré los ojos y comencé una edición sutil, asegurándome de que el fruto de esta unión no tuviera complicaciones biológicas. No fui tan detallista como con mis otros hijos, pero sí hice ajustes estratégicos. De mi parte, elevé al máximo los linajes de espíritu sanguinario y mago. Por parte de la madre, potencié ese rastro casi extinto de linaje de dragón original que dormía en su sangre de Okami. No sabía exactamente cuál sería el resultado morfológico, pero al menos tenía la certeza de que mi futuro hijo o hija sería increíblemente poderoso. El resto se lo dejaría al azar y a la propia naturaleza. Volví a mirar a Ana. Me observaba con la mirada perdida, con esa misma intensidad devota que me dedicaba durante nuestra aventura en el pasado. A pesar de todo, en el fondo seguía siendo esa joven profundamente enamorada. ¿Nos vamos?, le pregunté, acariciando suavemente su piel. Deberíamos volver con las amazonas. Apuesto a que siguen desnudas y postradas fuera de la cueva, esperando una señal. Ana asintió, incorporándose. Miró a Okami, que nos observaba con curiosidad. ¿Está bien que la dejemos? ¿No deberíamos llevarla con nosotros? Estará bien, dejaré un clon con ella, respondí, señalando a mi doble, que ya se acercaba para tranquilizar a la criatura. El Okami, un ser extremadamente sensible, se dejó acariciar de inmediato. Pensé en llevarla al feudo, pero sería bastante descortés con las amazonas llevarnos a su bestia sagrada. Nos levantamos del suelo y, con un simple reparo, arreglé el uniforme roto de Ana. Después lancé un hechizo de limpieza antes de entregárselo. Podrías haberme dado otro. Además, este me queda pequeño, se quejó, consciente de que acababa de vivir ese uniforme y también sabía que yo probablemente tenía más ropa guardada. Es conmemorativo, un buen recuerdo, le dije con un guiño y un apretón juguetón. Además, te queda increíblemente sexy así de ajustado. Ana puso los ojos en blanco, aunque tampoco rechazó el gesto. En el fondo, ambos sabíamos que aquella ropa era más que una simple prenda. Era un recuerdo de antes y después de la gran aventura que habíamos vivido en el pasado. Al final terminó poniéndose unas ropas de estilo amazona que le entregué. Una vez vestidos, dejamos a Okami con mi clon, que se encargaría de reforzar la cueva para hacerla mucho más segura ante cualquier posible peligro y también de mejorar el lugar para la futura madre. Antes de irnos, le dimos una última mirada a la criatura, que jugaba con el clon como una niña pequeña. Tal como predije, las amazonas nos esperaban fuera, desnudas, postradas y en un silencio sepulcral. No las hice esperar. En cuanto les informé de que el asunto había sido concretado, sus ojos se llenaron de un júbilo casi doloroso. Fue un momento estremecedor. Aquellas guerreras tenaces, endurecidas por siglos de aislamiento y combate, rompieron a llorar de alegría. Para ellas, aquello era algo profundamente importante. Tan importante,
De hecho, que algunas empezaron a sugerir que todas las amazonas del pueblo vinieran a custodiar la cueva hasta el nacimiento de su futuro salvador. Tuve que detenerlas. Aunque admiraba su devoción, una tarea así era completamente innecesaria. Les expliqué que yo mismo dejaría protección en el lugar. Bastaría con que algunas vigilantes permanecieran allí por turnos. No era necesario movilizar a toda la civilización amazónica. Mis palabras parecieron devolverlas a la razón. Después de todo, habían visto lo que era capaz de hacer en el campo de batalla. Si alguien podía proteger a ese futuro hijo y era yo. Tras ordenar que unas pocas guerreras permanecieran allí hasta que llegaran relevos, emprendimos el camino hacia el pueblo amazónico. Allí nos esperaba una celebración, y no cualquier celebración. Probablemente la más grande que las amazonas hubieran visto en siglos y o quizá en toda su historia. Ese día no solo habían derrotado a su gran enemigo. Habían ganado una guerra. También había comenzado el cumplimiento final de la antigua profecía de su pueblo, su salvación. La emoción era tal que Ana y yo ni siquiera tuvimos que caminar de regreso. Las amazonas nos levantaron sobre sus hombros, cargándonos como héroes. El camino hacia el poblado era largo, pero eso no pareció ralentizarlas en lo más mínimo. Aquellas guerreras parecían haber obtenido una energía infinita gracias a la celebración. A pesar de las pérdidas, aunque muchos hubieran sido revividos temporalmente, aquel podía ser el día más feliz en la historia de las amazonas. Incluso alguien tan callado como Niara parecía incapaz de dejar de hablar. Aunque avanzábamos a gran velocidad gracias a la magia y a que ya no necesitábamos tomar desvíos, la noche había caído por completo. Pero las luces del poblado brillaban a lo lejos. Dejaban claro que la fiesta ya había comenzado. Fin del capítulo 414.